Era medianoche. La nieve caía sobre las montañas de California como si el cielo quisiera borrar el mundo entero. El viento aullaba entre los pinos. No había estrellas, no había luna, solo oscuridad, frío y silencio. Tauli estaba despierto. Siempre lo estaba a esa hora. No por costumbre, sino porque los sueños lo perseguían con voces que no podía silenciar. Se sentó en el borde de su catre, con los ojos fijos en la llama de la linterna, y dejó que el fuego le hablara como solía hacer desde niño. Entonces escuchó algo, un golpe, suave, casi imperceptible, como si alguien tuviera miedo de llamar demasiado fuerte, o miedo de que no le abrieran. Se levantó despacio, tomó la linterna, abrió la puerta, y ahí estaba ella, una niña de 5 años cubierta de nieve de la cabeza a los pies, con una muñeca de trapo apretada contra el pecho y lágrimas congeladas en las mejillas. La miraba con unos ojos enormes, oscuros, llenos de algo que Tauli reconoció de inmediato. Mamá necesita ayuda. Esas 3 palabras cambiaron todo. Las montañas de Sierra Nevada en California guardaban secretos entre sus pinos centenarios. Secrets de hombres que habían llegado a buscar oro, de mujeres que habían enterrado esposos, de niños que habían crecido demasiado rápido. Tauli conocía esos secretos mejor que nadie, porque él mismo era uno de ellos. 26 años, descendiente apache por parte de su padre, criado entre 2 mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Vivía solo en una cabaña de madera a 3 kilómetros del pueblo de San Cristóbal, rodeado de silencio y de la montaña que era lo único que jamás lo había rechazado. Esa noche de enero, la tormenta había llegado sin avisar. El termómetro marcaba varios grados bajo cero y la nieve acumulada llegaba a la rodilla. Tauli había encendido la linterna de aceite, preparado un poco de caldo de maíz y se había dispuesto a esperar que pasara el temporal. Era un hombre de paciencia. La montaña le había enseñado que la tormenta siempre tiene un final, aunque parezca eterna mientras dura. Cuando escuchó el golpe en la puerta, su primer instinto fue pensar que era una rama caída por el peso de la nieve. Pero el sonido se repitió 3 veces, tímido pero insistente. Tomó la linterna y cruzó la cabaña con pasos lentos y seguros. Al abrir, la luz amarilla iluminó una escena que nunca habría imaginado. Una niña pequeña, de no más de 5 años, parada en el umbral, como si la nieve la hubiera esculpido ahí. Tenía el cabello negro empapado pegado a la cara. Sus mejillas estaban rojas del frío y surcadas por lágrimas que ya casi no caían, porque el frío las había detenido a mitad del camino. Sostenía con ambas manos una muñeca de trapo cosida a mano, con botones por ojos y una sonrisa bordada en hilo rojo. La niña no dijo nada al principio, solo lo miró, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Tauli reconoció esa mirada. Era la misma que él había tenido de niño frente a los desconocidos. Entonces la pequeña abrió la boca y dijo, con una voz que apenas superaba el susurro del viento, «Mamá necesita ayuda». Tauli sintió que algo dentro de él se movía, como cuando el hielo de un río comienza a resquebrajarse en primavera. No era miedo, no era duda. Era algo más antiguo y más poderoso. Era el llamado que no se puede ignorar. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña y le preguntó con calma, «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Rosa», respondió ella, apretando más fuerte la muñeca. Y esa sola palabra, su nombre dicho con esa voz diminuta en medio de la tormenta más fría del invierno, fue suficiente para que Tauli tomara su abrigo de lana, su linterna, y dijera, sin dudarlo ni un instante, «Llévame con tu mamá». Rosa caminaba delante de él con una determinación que Tauli no esperaba en alguien tan pequeña. Sus botitas dejaban huellas perfectas en la nieve fresca, y él las seguía con cuidado, sosteniendo la linterna en alto para iluminar el sendero entre los pinos. El viento golpeaba con fuerza entre los árboles, arrancando copos de las ramas que caían como pequeñas avalanchas silenciosas. Tauli ajustó su manta tejida alrededor de los hombros y acortó sus pasos para no dejar atrás a la niña. Durante los primeros minutos caminaron en silencio. Tauli no era hombre de muchas palabras
Y Rosa parecía entender eso. Pero después de cruzar el primer claro, ella levantó la vista hacia él y preguntó, sin apartar los ojos del camino: ¿Tú sabes curar? La pregunta lo tomó por sorpresa, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, con una madurez extraña para su edad, como si ya hubiera aprendido que en la vida hay que preguntar las cosas importantes sin rodeos. Sé algunas cosas, respondió él. ¿Qué le pasó a tu mamá? Se cayó en el granero, dijo Rosa. Intentaba cerrar la puerta grande cuando el viento la empujó. Cayó al suelo y ya no se pudo levantar. Yo la tapé con mantas y le dije que iba a buscar ayuda. Me dijo que no fuera, que hacía mucho frío. Pero yo fui igual. Tahuli sintió un peso en el pecho. La niña había caminado sola, en la oscuridad, a través de la tormenta, para salvar a su madre. 5 años y ya sabía lo que significaba ser valiente de verdad. ¿Vives lejos de aquí?, preguntó él. No mucho, dijo Rosa. Pero el camino da miedo de noche. Tahuli alargó la mano libre y la niña, después de un instante de duda, la tomó con sus dedos helados. Caminaron así mano a mano, entre los pinos cargados de nieve, con la linterna trazando un círculo de luz cálida en medio del frío más negro. Era una imagen que a cualquiera le habría partido el corazón. Un guerrero apache joven y una niña de 5 años, caminando juntos hacia lo desconocido. Tahuli iba observando el entorno con esa atención que le había enseñado su padre desde pequeño. La nieve reciente mostraba que nadie más había pasado por ese sendero en horas. El frío era intenso pero manejable si uno se movía. Los pinos protegían del viento más feroz. Su mente ya calculaba cuánto tiempo llevaba la mujer en el suelo, qué podría necesitar, cómo ayudarla sin tener más recursos que sus propias manos y lo poco que guardaba en la cabaña. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas solos, pero esta vez la solución tenía cara, nombre y un par de botitas que dejaban huellas perfectas en la nieve. Cuando doblaron por un recodo del camino, Rosa señaló hacia adelante. Ya se ve la luz. Y efectivamente, entre los árboles parpadeaba una tenue claridad anaranjada que venía de una ventana. La finca de los reyes. Tahuli apretó levemente la mano de la niña y ella le devolvió el apretón sin decir una palabra. A veces el lenguaje que más dice no usa ninguna letra. El granero olía a heno húmedo y a madera vieja. Tahuli entró detrás de Rosa y levantó la linterna. Al fondo, recostada contra una pila de fardos, estaba ella. Mariana Reyes tenía unos 30 años, cabello negro recogido en una trenza larga que la caída había deshecho a medias, y un gesto en el rostro que mezclaba dolor con orgullo, como si se negara a parecer débil incluso ante un desconocido que había llegado en medio de la noche a ayudarla. Tenía una manta de lana gruesa sobre las piernas y sostenía en la mano un farol pequeño, casi apagado. «Mamá», dijo Rosa corriendo hacia ella. Mariana abrió los brazos y abrazó a la niña con una fuerza que contradecía lo débil que parecía. Por encima del hombro de Rosa, sus ojos encontraron los de Tahuli. En esa mirada había una batalla interna, el alivio de ver a alguien llegar y la desconfianza de no saber quién era ese hombre. «¿Quién es usted?», preguntó ella con voz firme, aunque Tahuli podía escuchar el esfuerzo que le costaba hablar. «Me llamo Tahuli. Vivo al otro lado del claro. Su hija llegó hasta mi puerta». Mariana apretó los labios. Miró a Rosa con una expresión que mezclaba el amor más profundo con el susto más genuino. «Te dije que no salieras», le murmuró a la niña. Rosa la miró con unos ojos que no pedían perdón, porque sabía que había hecho lo correcto. «Tenías frío, mamá, y yo encontré ayuda». Tahuli sintió que algo en ese intercambio entre madre e hija lo dejaba sin palabras. Se acercó con calma y se arrodilló frente a Mariana. «¿Dónde le duele más?». Ella dudó. Luego señaló el tobillo izquierdo. Tahuli lo examinó con cuidado, sin apresurarse, con las manos grandes y seguras de alguien que conoce el cuerpo de la tierra, pero también el cuerpo humano. El tobillo estaba inflamado, pero no había indicios de fractura grave. Probablemente un esguince serio, agravado por haber estado en el frío durante horas. «No está roto», dijo, «pero necesita calor y no puede caminar por su propio pie esta noche».
Mariana asintió una sola vez, como si aceptar ayuda le costara algo muy profundo. Tahuli entendió ese orgullo sin que nadie se lo explicara. Lo había visto en su propia madre, en las mujeres de la montaña que aprendían a valerse solas porque la vida no les había dado otra opción. Mujeres que cargaban el peso del mundo sin pedir permiso y sin esperar aplausos. «Hay que moverla adentro», le dijo a Rosa. «¿Puedes abrirme la puerta de la casa?» La niña asintió y salió corriendo. Tahuli y Mariana se quedaron solos por un momento. «Gracias», dijo ella en voz baja, casi como si la palabra le pesara. Tahuli la miró. «No me dé las gracias a mí. Déselas a Rosa. Ella cruzó la tormenta por usted». Mariana cerró los ojos un instante. Cuando los volvió a abrir, había algo diferente en ellos. No era debilidad. Era el reconocimiento de que a veces la persona más valiente de la casa mide apenas 1 metro de altura y lleva una muñeca de trapo en la mano. Tahuli cargó a Mariana con cuidado hasta la casa. Ella no protestó, aunque Tahuli podía sentir la tensión en su cuerpo, ese esfuerzo consciente de mantener la dignidad, incluso cuando uno no tiene más remedio que dejarse ayudar. La casa era pequeña, pero ordenada, con el fuego de la chimenea casi apagado, y una cocina donde todavía había una olla con algo que había sido caldo de pollo horas antes. Había fotos en las paredes, una boda, una sonrisa, un hombre de ojos claros que ya no estaba ahí. La acomodó en el sillón junto a la chimenea. Rosa ya había traído más leña y la apilaba con una seriedad que resultaba enternecedora. Tahuli avivó el fuego, añadió troncos gruesos y en pocos minutos el calor comenzó a recuperar la habitación. Luego salió a la cocina, calentó el caldo que quedaba, le añadió unas hierbas que llevaba en el bolsillo de su abrigo y volvió con 2 tazas. Le dio una a Mariana y la otra a Rosa, que aceptó la suya con las 2 manos y la tomó en silencio, como si fuera el acto más natural del mundo. Durante la primera hora no hablaron mucho. El fuego hacía su trabajo. El viento seguía afuera, feroz e indiferente. Dentro había calor, luz y 3 personas que no se conocían, reunidas por la tormenta y por la valentía de una niña. Tahuli revisó el tobillo de Mariana. Lo vendó con tiras de tela que encontró en un cajón de la cocina y lo elevó sobre un cojín. «Mañana va a estar más inflamado», le explicó, «pero en 3 o 4 días podrá apoyar». Ella lo escuchaba con esa atención tensa de quien no está segura de confiar, pero tampoco tiene alternativa. Rosa se quedó dormida en el sillón pequeño, con la muñeca apretada al pecho, sus botitas todavía puestas. Mariana la miró con una ternura tan visible que Tahuli apartó la vista para no sentir que interrumpía algo íntimo. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo al otro lado del claro?», preguntó Mariana en voz baja para no despertar a la niña. «3 años», respondió Tahuli. Ella frunció el ceño levemente. «Y nunca nos habíamos visto». «No, yo no busco mucho a la gente». Hubo un silencio. «Yo tampoco», dijo ella. Fue en ese momento cuando Tahuli notó el retrato sobre la repisa de la chimenea. Un hombre joven, moreno, con sonrisa amplia. Mariana siguió su mirada. «Mi esposo, Rodrigo, murió hace 2 años, un accidente en el camino a Sacramento». Lo dijo de una manera directa, sin dramatismo, como quien ha repetido esa frase tantas veces que ya encontró la forma de decirla sin quebrarse. «Lo siento», dijo Tahuli. Mariana asintió. Aprendimos a seguir adelante, Rosa y yo. Tahuli no dijo más, pero sí pensó en algo que no verbalizó. Esa mujer y esa niña habían sobrevivido 2 años solas en esa finca, en las montañas de California, con el invierno y el aislamiento y el peso de una ausencia que no tiene nombre. Y ninguna de las 2 parecía rota, solo endurecidas como la madera que soporta la tormenta sin dejar de dar sombra. Al amanecer la tormenta cedió. La luz del sol de enero se derramó sobre la nieve como si el mundo hubiera empezado de nuevo. Tahuli había dormido apenas un par de horas, recostado en una silla junto a la chimenea, para asegurarse de que el fuego no se apagara. Cuando Mariana despertó y lo vio ahí, su primer gesto fue de sorpresa, y el segundo, aunque lo controló rápido,
fue de algo que se parecía a la gratitud. ¿No se fue?, preguntó. La tormenta no había pasado, respondió él simplemente. Rosa despertó minutos después con el hambre de los niños, que duermen profundo y sin culpa. Tahuli preparó un desayuno sencillo con lo que encontró en la despensa: tortillas de maíz, frijoles y café fuerte. Mariana intentó levantarse para ayudar y él le pidió sin alzar la voz que descansara. Ella frunció el ceño, pero obedeció. No porque fuera sumisa, sino porque su cuerpo le dijo que no tenía más remedio. Comer juntos esa mañana, en esa mesa pequeña de madera desgastada, fue extrañamente tranquilo. Después del desayuno, Tahuli se ofreció a revisar el granero para verificar que la puerta grande hubiera quedado bien cerrada después de la tormenta. Mariana aceptó, y él pasó la mañana trabajando en silencio. Reparó el cierre de la puerta del granero, apilando la leña que había quedado desparramada por el viento. Liberó el paso de agua que se había obstruido con nieve. Trabajaba con la concentración de quien no necesita que lo aplaudan, sino que le importa que las cosas funcionen. Cuando regresó a la casa al mediodía, encontró a Mariana sentada junto a la ventana con una taza de café y un gesto en el rostro que no supo descifrar del todo. «Hizo más de lo que le pedí», dijo ella. «Sí», respondió él, sin excusas ni explicaciones. Hubo un silencio entre ellos que no era incómodo, pero sí tenso, como la superficie de un lago antes de que caiga una piedra. «¿Por qué?», preguntó ella al fin. Tahuli la miró. «Porque estaba ahí, y porque podía». Esa respuesta la dejó sin palabras, pero Tahuli vio algo moverse en los ojos de Mariana. No era desconfianza, era algo diferente. Era el reconocimiento de que ese hombre no quería nada a cambio. Y eso, para una mujer que había aprendido a esperar condiciones en todo, era casi imposible de comprender. Más tarde, mientras Rosa le enseñaba su colección de piedras del río, Tahuli se dio cuenta de que había un muro invisible alrededor de Mariana. No de maldad, sino de protección. Lo entendió porque él tenía uno igual. Antes de regresar a su cabaña esa tarde, Tahuli se despidió en la puerta. Mariana lo miró desde el umbral con el tobillo vendado y la espalda recta, sosteniendo la taza vacía de café. «Gracias, Tahuli», dijo, y esta vez la palabra no le pesó. Él inclinó la cabeza levemente. Rosa le dijo adiós agitando la mano desde detrás de la pierna de su madre, y mientras él caminaba entre la nieve brillante de vuelta al claro, algo en él sabía, sin poder explicarlo, que ese no era un final. Era apenas el comienzo. Los días siguientes pasaron como pasan los días de invierno en la montaña, lentos, silenciosos, con esa quietud que obliga a uno a escuchar lo que uno mismo piensa. Tahuli regresó a su rutina, pero algo había cambiado en ella. Antes la soledad era un abrigo. Ahora, de vez en cuando, sentía una pequeña corriente de aire frío donde antes no la había. Pensaba en Rosa y su muñeca. Pensaba en Mariana y su tobillo vendado y su espalda recta. Pensaba en el desayuno en esa mesa pequeña. Al tercer día, sin que nadie se lo pidiera, regresó a la finca. Llevaba 2 conejos que había atrapado esa mañana y un frasco de miel silvestre. Tocó la puerta y fue Rosa quien abrió, con los ojos brillantes de quien esperaba visita, aunque no lo dijera en voz alta. «Tahuli». Lo jaló de la manga hacia adentro sin preguntar si podía pasar. Mariana estaba al fondo de la cocina, apoyada en una muleta improvisada con una rama gruesa. Lo miró con sorpresa real. No esperaba que volviera. «Traje algo para comer». Ella miró los conejos, luego lo miró a él, y por primera vez, el más leve rastro de una sonrisa apareció en una esquina de su boca. «Entre entonces». Esa tarde cocinaron juntos, o mejor dicho, él cocinó mientras ella le daba instrucciones desde su silla, porque no podía pararse mucho tiempo, y Rosa se encargaba de opinar sobre cada paso del proceso con una autoridad culinaria que no correspondía a sus años. Fue la tarde más ruidosa que Tahuli había vivido en mucho tiempo, y la más viva. Empezó a ir a la finca cada 2 o 3 días. Siempre llevaba algo: leña cortada, harina del pueblo,
hierbas para el tobillo de Mariana. Ella aceptaba sin protestar demasiado, aunque a veces fruncía el ceño, como si quisiera decirle que no necesitaba tanto. Pero Rosa recibía cada visita como si fuera una fiesta pequeña, y eso hacía que Mariana guardara sus objeciones en el bolsillo. Los tres comenzaron a tejer, sin saberlo, algo parecido a una costumbre. Una tarde, mientras Tauli reparaba el techo del granero que había cedido bajo el peso de la nieve, Mariana salió al patio con 2 tazas de café y se sentó en el escalón de madera. Él bajó y se sentó a su lado. Estuvieron callados un rato mirando el bosque blanco. «¿Por qué vives solo?», preguntó ella al fin. Tauli tomó un sorbo de café antes de responder. «Porque durante mucho tiempo creí que era más fácil así». Ella asintió despacio. «Yo también lo creí». Ambos guardaron silencio. Afuera, los pinos se mecían suaves. Fue Rosa quien los interrumpió, saliendo corriendo de la casa con la muñeca en alto y anunciando que había encontrado una piedra perfectamente redonda junto al río y que eso significaba buena suerte, según ella. Tauli y Mariana intercambiaron una mirada, rápida y casi imperceptible, que contenía algo que ninguno de los dos estaba listo todavía para poner en palabras, pero que ambos, en lo más hondo, habían sentido con una claridad que dolía un poco, de esa manera en que duele lo que uno ha deseado sin atreverse a desearlo. En el pueblo de San Cristóbal los chismes viajan más rápido que el viento. A mediados de febrero ya todos sabían que el Apache del Claro visitaba a la viuda de Rodrigo Reyes con regularidad. Algunas personas lo decían con curiosidad, otras con algo menos amable. Don Eulalio, el dueño del almacén, fue el primero en decirle algo a Mariana cuando ella fue al pueblo a comprar provisiones, apoyada todavía en su bastón improvisado. «Señora Reyes, la gente habla», le dijo con esa falsa amabilidad que usa quien quiere hacer daño con apariencia de consejo. Un hombre como ese, viviendo solo en el monte, uno no sabe qué tiene en la cabeza. Mariana lo miró con unos ojos que don Eulalio recordaría por un buen tiempo. «Ese hombre», respondió ella en voz muy tranquila, «cruzó la nieve a medianoche para ayudar a mi hija. No le pido a usted que lo admire, solo le pido que no hable de lo que no conoce». Y salió del almacén con la cabeza alta. Pero las palabras de don Eulalio hicieron algo que la tormenta de enero no había logrado. Plantaron una semilla de duda en el corazón de Mariana. No sobre Tauli, sino sobre ella misma. ¿Qué estaba haciendo? Tenía derecho a comenzar algo nuevo. Era justo para la memoria de Rodrigo. Era justo para Rosa, que cada vez miraba a Tauli con más brillo en los ojos. Esas preguntas comenzaron a rondar su cabeza por las noches, cuando el fuego bajaba y el silencio de la casa volvía a pesar. Tauli lo notó. Lo notó en la forma en que Mariana dejó de mirarlo a los ojos con esa franqueza que antes tenía. Lo notó en las conversaciones que se acortaban, en los silencios que ya no eran cómodos. Una tarde, cuando llegó con leña y ella recibió su visita con una frialdad educada que dolía precisamente porque era educada, él dejó los troncos junto a la puerta y dijo, con calma, ¿quiere que deje de venir? Ella no respondió de inmediato, y ese silencio fue la respuesta más honesta que podría haber dado. Tauli recogió su abrigo, pero antes de irse, Rosa apareció en la puerta con la muñeca en una mano y la piedra redonda en la otra. ¿Te vas?, preguntó. Sí, pequeña. Rosa frunció el ceño con toda la seriedad que puede tener alguien de 5 años. ¿Vas a volver? Tauli miró a Mariana. Ella miraba hacia otro lado. No lo sé, respondió él, y se fue caminando entre la nieve, sin apresurarse, con la espalda recta, como quien sabe que las heridas también forman parte del camino. Esa noche, Mariana se quedó mucho tiempo sentada frente a la chimenea con el retrato de Rodrigo en la mano. Lo miró durante un largo rato y luego muy despacio lo volvió a poner sobre la repisa. No porque quisiera olvidar, sino porque entendió algo que Rodrigo mismo le habría dicho si hubiera podido, que guardar su recuerdo no significaba dejar de vivir, que el amor que uno ha recibido no nos ata, nos enseña, y que una vida que se detiene por miedo no le rinde honor a nadie.
Pasaron 2 semanas. La nieve comenzó a derretirse en los bordes de los caminos y los pájaros regresaron tímidamente a los pinos. El tobillo de Mariana había sanado bien. Ya podía caminar sin bastón, aunque con cuidado. La finca volvía a funcionar con normalidad y ella se decía a sí misma que no necesitaba nada que no tuviera ya. Pero había noches en que Rosa preguntaba por Tahuli y Mariana no sabía qué responder. Que había mañanas en que miraba el claro entre los árboles y esperaba, sin admitirlo, ver a alguien que no venía. Fue una mañana de febrero cuando tomó la decisión. Se levantó antes de que Rosa despertara, preparó una canasta con pan recién horneado, un frasco de mermelada de ciruela y una nota escrita a mano la noche anterior, borrada y reescrita 3 veces. Se puso el abrigo grueso, las botas altas y cruzó el claro. El camino entre los pinos olía a tierra mojada y a resina. Era el mismo camino que Rosa había cruzado sola en la oscuridad 2 meses antes. Mariana lo miró con otros ojos ahora. La cabaña de Tahuli era exactamente como ella la había imaginado. Sólida, sencilla, sin adornos innecesarios. Había huellas recientes en la nieve junto a la puerta. Tocó. Esperó. La puerta se abrió y Tahuli apareció, con el cabello suelto sobre los hombros y una expresión que por un momento dejó ver todo lo que normalmente escondía. Sorpresa, alivio y algo más que no tenía nombre fácil. «Mariana». Su voz sonó diferente, más suave. «Vine a disculparme», dijo ella, sosteniéndole la mirada. «Fui injusta contigo. Dejé que los miedos hablaran más fuerte que la verdad. Y la verdad es que tú has sido, bueno, con Rosa, conmigo, y yo no supe recibirlo bien». Tahuli no respondió de inmediato. La miró durante un momento largo, con esa atención que tiene la gente que escucha de verdad. Luego dio un paso atrás y abrió la puerta más. «¿Quiere un café?». Y en esas 3 palabras había más que una invitación a entrar. Era una puerta que se abría de adentro. Tomaron café sentados frente a la ventana pequeña, desde donde se veían los pinos y el cielo azul de febrero. Mariana le dio la canasta. Él abrió la nota, la leyó despacio. Sus ojos no cambiaron de expresión, pero sus manos se aquietaron un poco. La nota decía simplemente: «Gracias por quedarte cuando el frío era más fuerte, y perdona que yo haya creado mi propia tormenta después». Él dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Mariana lo vio hacer eso y no dijo nada, pero sintió que algo entre ellos acababa de asentarse en tierra firme. Hablaron durante 2 horas, de verdad sin rodeos. Él le contó sobre su padre apache y su madre mestiza, sobre crecer entre 2 mundos sin saber a cuál pertenecía, sobre la cabaña en el monte que era su manera de construir un lugar propio. Ella le habló de Rodrigo y de cómo la soledad después de perderlo había sido como aprender a caminar de nuevo. Y también le dijo que Rosa lo quería, que preguntaba por él y que ella también lo había extrañado, aunque le había costado admitirlo incluso a sí misma. La primavera llegó a las montañas con una generosidad que parecía saber que el invierno había sido difícil. Los pinos se llenaron de color. El río bajó cantando entre las piedras y los campos de la finca Reyes empezaron a mostrar los primeros brotes verdes. Tahuli comenzó a aparecer por la finca con más frecuencia, y ya no solo para ayudar. A veces llegaba simplemente para estar, para sentarse en el escalón con Mariana a ver cómo caía la tarde, para escuchar a Rosa inventar historias sobre su muñeca de trapo. Había entre Tahuli y Mariana una construcción lenta y cuidadosa, como cuando alguien edifica con piedras pesadas y quiere asegurarse de que cada una quede bien puesta antes de poner la siguiente. Ninguno de los dos tenía prisa. Los dos habían aprendido de maneras diferentes que las cosas que se construyen rápido también se caen rápido, así que avanzaban despacio, con conversaciones que se alargaban hasta la noche, con silencios que ya no incomodaban, con risas que empezaron a surgir de lugares cada vez más hondos. Una tarde de abril, mientras los 3 recogían leña en el borde del bosque, Rosa encontró un nido de pájaros caído entre las raíces de un pino. Dentro había 2 huevos pequeños, intactos. Los 3 se quedaron mirándolos en silencio. «¿Van a nacer?», preguntó Rosa.
Tauli se agachó y examinó los huevos con cuidado. Si los protegemos del frío esta noche, tal vez. Rosa lo miró fijamente. ¿Y si la mamá pájaro no vuelve? Tauli la miró. Entonces alguien más los cuida. Rosa asintió, satisfecha con esa respuesta. Mariana los observaba a los dos y sentía que esa escena decía, sin palabras, algo que los adultos todavía estaban aprendiendo a decir en voz alta. Esa noche, Tauli se quedó a cenar. Después de que Rosa se durmió, él y Mariana se quedaron junto al fuego de la chimenea. Fue entonces que Tauli habló de algo que llevaba tiempo cargando. Le contó que cuando era joven había querido irse de California, empezar en otro lugar, escapar de la sensación de no pertenecer a ningún mundo, pero que algo lo había detenido siempre. ¿Qué?, preguntó Mariana. Él tardó en responder. No lo sé. Hasta ahora creo que entiendo por qué me quedé. Mariana no respondió de inmediato. Miraba las llamas. Luego dijo en voz muy baja, una de esas cosas que solo se pueden decir cuando la guardia baja completamente. Después de que Rodrigo murió, juré que jamás volvería a depender de nadie, que Rosa y yo íbamos a estar bien solas. Hizo una pausa. Y estábamos bien, pero hay una diferencia entre estar bien y estar completas. Tauli la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él alargó la mano y puso la suya sobre la de ella, sin decir nada. Y ella no la retiró. Afuera, la noche de abril era suave. El viento no tenía ya el filo del invierno. En la ventana, la luna llena dibujaba un rectángulo de luz sobre el suelo de madera. Y en ese cuarto, junto a ese fuego, dos personas que habían aprendido a vivir detrás de sus muros descubrían, con la lentitud de quienes no pueden darse el lujo de equivocarse, que a veces el mundo manda exactamente lo que uno necesita en el momento más improbable, envuelto en nieve, con 5 años y una muñeca de trapo en la mano. El verano llegó a San Cristóbal como una promesa cumplida. Los campos de la finca Reyes florecieron con una abundancia que nadie esperaba después del invierno tan duro. Los vecinos comentaban que los cultivos de Mariana ese año eran los más hermosos de la región. Ella sonreía y no daba más explicaciones. La verdad era que la tierra había tenido ayuda. Manos grandes y fuertes que sabían cómo tratar el suelo con respeto, que conocían los ritmos del agua y del viento, que trabajaban sin fanfarria y sin esperar reconocimiento. Una mañana de julio, Tauli apareció en la puerta de la finca antes de que saliera el sol. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de cuero que Rosa reconoció como algo especial, porque él nunca la había traído antes. Mariana salió a recibirlo con la sorpresa en el rostro. Él le pidió que salieran al claro entre los pinos, donde la hierba alta había crecido en círculos amplios y las flores silvestres salpicaban el verde con toques de amarillo y morado. Era un lugar que los tres conocían bien. Habían caminado por él decenas de veces. Rosa corría adelante, persiguiendo una mariposa con la seriedad de quien tiene una misión importante. Tauli y Mariana caminaban despacio, uno al lado del otro, como llevaban meses haciéndolo. Cuando llegaron al centro del claro, él se detuvo, abrió la bolsa de cuero y sacó algo pequeño, una pulsera tejida con hilos de colores, con un detalle de plata en el centro que tenía la forma de una flor sencilla. Se la extendió a Mariana. «La hice yo», dijo, «con mis manos». Mariana tomó la pulsera y la miró durante un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Luego levantó los ojos hacia él. «Tauli». Él respiró profundo. «No te pido que olvides nada. No te pido que cambies nada de lo que eres. Solo te pido que me permitas estar aquí, con ustedes, no como un vecino que viene a traer leña, como alguien que quiere quedarse». Los ojos de Mariana se llenaron de algo que no era tristeza, pero se le parecía por la intensidad. Era emoción verdadera, de esa que aparece cuando algo que uno guardó muy adentro finalmente encuentra la luz. Rosa llegó corriendo en ese momento, con la mariposa ya liberada y los brazos abiertos. Se plantó entre los dos adultos, miró a su madre, miró a Tauli, y con la lógica perfecta de quien tiene 5 años y ve el mundo sin complicaciones, dijo: «Ya se dijeron todo». Mariana y Tauli se miraron.
y los dos se rieron al mismo tiempo, de esa manera que une más que cualquier promesa. Mariana se agachó y abrochó la pulsera en su muñeca. Luego se puso de pie, miró a Tauli a los ojos y le dijo: «Quédate». Esa tarde, los tres regresaron juntos a la finca, Rosa de la mano de cada uno, balanceándose entre ellos como si siempre hubiera sido así. El sol bajaba lento sobre los pinos y pintaba el cielo de naranja y rosa. En el pueblo, don Eulalio vio pasar esa imagen desde la ventana de su almacén y no dijo nada, porque había cosas que incluso el chisme más persistente no podía contra ellas. La primera es la verdad. La segunda es el amor que se construye despacio, con honestidad y con respeto. Y la tercera, la más poderosa de todas, es una niña de 5 años que una noche de tormenta tuvo el coraje de tocar una puerta desconocida. Un año después, el invierno siguiente llegó con nieve, como siempre. Pero esta vez, cuando los primeros copos cayeron sobre los pinos de Sierra Nevada, no había en la finca Reyes ninguna puerta que quedara sin cerrarse bien, ninguna viga del techo sin refuerzo, ningún hogar sin leña suficiente para la noche más larga, y no había nadie que tuviera que cruzar la oscuridad solo. Tauli se había mudado a la finca a principios de otoño. No había sido una decisión rápida ni impulsiva. Había sido la consecuencia natural de meses de construcción silenciosa, de conversaciones junto al fuego, de manos que aprendieron a confiar en otras manos. La cabaña del Claro quedó en pie como un recordatorio de dónde había venido todo. Rosa insistió en que no la vendieran. «Es la casa donde fuiste a pedir ayuda», le dijo a su madre con toda la lógica de sus 6 años recién cumplidos. Y tenía razón. El pueblo de San Cristóbal fue aprendiendo a su propio ritmo a ver a Tauli como lo que era, un hombre bueno, de pocas palabras y muchas acciones, el mismo que había reparado el puente sobre el arroyo cuando nadie más se ofreció, el mismo que había llevado provisiones a la anciana doña Consuelo cuando la nevada la dejó sin poder salir, el mismo que enseñaba a Rosa cada tarde a leer las nubes y a escuchar los pájaros y a entender que la naturaleza tiene su propio lenguaje, tan rico y tan válido como cualquier otro. Mariana floreció de una manera que ella misma tardó en reconocer. No era que hubiera estado marchita antes, era que había una parte de ella que había guardado para protegerse y que ahora podía mostrarse sin miedo. Reía más, cantaba mientras cocinaba, volvió a escribir cartas a su hermana en Sonora, que hacía años esperaba noticias, y cuando su hermana le preguntó en una de esas cartas: «¿Eres feliz, Mariana?», ella tomó un buen tiempo para responder, y luego escribió: «Soy lo que no sabía que podía ser». Una noche de diciembre, exactamente un año después de aquella tormenta, Rosa no podía dormir. Salió de su cuarto y encontró a Tauli y a su madre sentados junto a la chimenea, hablando en voz baja. La linterna de aceite ardía sobre la mesa igual que aquella primera noche. Rosa se acercó despacio, con su muñeca de trapo en la mano, y se acomodó entre los dos sin que nadie le pidiera permiso. Tauli le pasó un brazo por los hombros. Mariana le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, y los tres miraron el fuego juntos, en silencio. Afuera, la nieve caía suave, no como aquella tormenta feroz del año anterior, sino como algo que acompaña, que cubre el mundo con una capa blanca y tranquila. Rosa bostezó. Antes de cerrar los ojos dijo, con esa voz somnolienta de los niños que están a punto de dormirse y dicen sus verdades más grandes: «Me alegra haber tocado tu puerta, Tauli». Y él, que era hombre de pocas palabras pero de sentimientos profundos como los ríos de la montaña, respondió con la voz más suave que tenía: «Yo también, Rosa, yo también». La luz que llegó en la nieve no fue solo la de una linterna de aceite, fue la de una niña valiente, la de una mujer que aprendió a abrir su corazón y la de un hombre que encontró, por fin, el lugar al que pertenecía. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.